noches, queridos amigos, o buenos días, depende del país donde nos estén escuchando. Queremos seguirles informando respecto a cómo el IVA sí se puede cambiar legalmente. No hay que inventar cosas raras, ni hacer nada a la fuerza, a la violencia, ni protestas, ni caminatas, ni nada. Legalmente se puede, porque es totalmente violador de la Constitución ese impuesto, viola más de 10 normas de la Constitución. Y por eso les contaba que ya tengo la demanda ante el Consejo de Estado para que sea nulidad ese decreto, pero que se use la excepción de inconstitucionalidad, que es jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia. Pero les decía que no me quieren aceptar, no sé por qué, es una cosa supremamente extraña y sui generis en el mundo, porque la radiqué el 25 de agosto pasado, 2021, lógico. La radiqué en esa fecha y en septiembre 5 subsané, porque días antes me contestaron que definiera si quería que fuera una demanda de constitucionalidad o una tutela. Que porque la tutela no quiere, no sé por qué, porque pues lógico, es que en 10 días ir a voltear a quitar un impuesto tan importante que es mundialmente conocido y que lo hagan en Colombia, pues nos pueden tratar de locos o de imbéciles o de quién sabe cuántas más cosas, porque eso lo usan más de 100 países. ¿Y qué nos importa si por lo menos en Colombia viola más de 10 artículos de la Constitución? En otros países pues será algo semejante si es el mismo sistema de acá, que se consigna en el banco, cada eslabón de la cadena consigna en el banco lo que le provoca, porque eso es lo que le provoca, eso hay miles de trampas para consignarle o no consignar y antes pedir vueltas. Eso sucede con el IVA. Y acudamos a lo nacional únicamente por ahora, y después ya de que haya el ejemplo en el mundo, pues ya vendrán otros. Pero hagámosle nosotros, podemos, tenemos en las manos la ley, la Constitución. Entonces decía que desde el 15 de septiembre subsané y ya estamos a octubre, y eso es una cosa totalmente inaudita, extraña, que el pueblo tiene que pronunciarse. ¿Y cómo se pronuncia? Pues sencillamente, como ahí está el número de la tutela en los documentos que les mostré en la cápsula anterior, ahí está el número, entonces lo copian. Si la fácil es 2021-305100. Magistrado ponente Milton Chávez García, Consejo de Estado. Y en el video está la radicación completa de los 23 números, y manden el mensaje que quieran, porque eso es público. Una tutela es de conocimiento público, y entonces tienen que pronunciarse en favor o en contra, pues lógico, con razones, con fundamento. Entonces aquí no se trata sino de pedir que se estudie esto que estoy proponiendo, lo que está en la tutela, en la demanda, que se estudie en el Congreso, porque el Congreso tiene también la norma 150 que los apoya para que estudien una reforma y ellos hacerla sobre un impuesto. Léanla y verán que se puede. Y eso es todo lo que hay que pedirles, que se estudie. Y entonces sigo explicando de por qué la excepción de inconstitucionalidad, para que igual apoyen y digan, pero ¿por qué se la niegan? Si aquí la Corte Constitucional sacó una jurisprudencia para que excepcionalmente se pueda demandar la nulidad de un decreto como una excepción
hacerlo en tutela, en 10 días. Y es que toca porque es urgente, porque una demanda puede durar 3 años o más, y todo eso para qué sirve si ya se ha hecho el país una miseria. Ya no sé qué sucederá si esto sigue inventando reformas tributarias que nadie acepta y no dan a ganar nada. Aquí son 60 billones que los está perdiendo el Estado, porque si mira uno despacio, con cuidadito, pues resulta que ni el Estado los recibe. Es un engaño pavoroso. Se lo quitan al pueblo, sí, a la clase media trabajadora. ¿Y eso qué hace? Abrir la brecha. O sea, los poderosos se hacen más ricos porque en ellos queda esa plata. Esos 60 billones quedan entre ellos. Y ellos creen que están pagando IVA del 19, por Dios. Entonces estamos diciendo que la reforma es para que paguen el 9 y nunca se suba. O por lo menos tendría que ser de ahorita por la emergencia tan pavorosa el 10% para arrancar. Y en 1 o 2 años bajarlo al 9, y en otros 2 años bajarla al 8, y ahí sí dejarla quieta en el 8. Y la renta puede bajar, que la renta en el 30 es larga. Hay países que han podido con renta del 25 y les va bien, pero sería cuando no había IVA. Ahorita está muy difícil esto. Bueno, y entonces ahí dice aquí los punticos, que cuando se pretenda solicitar el amparo de derechos fundamentales que derivan de la violación de un derecho que en principio puede ser concedido como colectivo, y el derecho colectivo es porque afecta a toda la sociedad, a todos los ciudadanos del país, y el juez constitucional debe ser especialmente cuidadoso al momento de determinar si la acción procedente es la acción popular o la acción de tutela. Y no es la acción popular porque ya la inician en el 2019, como los he contado, pero el tribunal o ya una magistrada, no sé, reviendo órdenes de quién me bloqueó, y un paso de 3 días gastó más de 300 y lo hizo después de que le puse una tutela. Y la tutela dice que no debe caer en lo mismo quien se le ponga una tutela para que se mueva un proceso, no, pero si ya es lo mismo. Entonces eso es luchar contra la corriente. Y como no camina, pues desistí, y me hizo el favor prácticamente, por quererme hacer un mal, me hizo el favor, pues que se llevó la reforma tributaria urgentemente. Entonces ya sirve por urgencia la inconstitucionalidad del IVA por tutela, y eso lo dice acá. Entonces uno de los puntos que dice es, punto 1, para que funcione la excepción esta que hablamos, el punto 1 es que exista conexidad entre la vulneración del derecho colectivo y la violación amenaza de un derecho fundamental. Y derechos fundamentales hay más de uno que viola la Constitución. Por ejemplo, el derecho a la vida que no se puede perder, ¿no? No es que porque no haya pena de muerte entonces ya cumplieron, no, es que el derecho a la vida es que viva el ciudadano dignamente y no muera de hambre, porque pueden morir por enfermedad, por desidia del Estado y por la miseria. Y entonces la miseria lleva a la delincuencia, y la delincuencia lleva a la violencia, y se muere mucha gente porque se deriva de la miseria que produce el IVA. Esa sola miseria produce eso. Y también dice de que los responsables de recaudar el IVA, entonces son todos los emprendedores. Pues las empresas grandes no tienen problema, pero el que es emprendedor, que no puede ni tener empleados porque el salario y las prestaciones es un lío grave, que también eso hay que arreglarlo. Entonces, ¿qué le toca? Que se coge a veces la plata porque ni la ha recogido, y sí le toca llevar al gobierno, y a veces la ganancia es el IVA, entonces terminan presos. Y la Constitución dice en el artículo 26, la libertad de toda persona de escoger
oficio, empleo oficio, su libertad, no que el Estado lo obligue a ser empleado público sin sueldo y con penas de peculado. Pues eso es una injusticia. Así, una por encimita, está violando el artículo 17, el de que no se puede esclavizar al pueblo en ninguna forma, y se está esclavizando con el IVA, porque le recortan su capacidad de subsistir. Los salarios son pocos y más encima se los recortan, quitándole semejante porcentaje cada que va a comprar. Le cobran el total de los IVA de toda la cadena que obtuvo ganancias, no la pagan y lo paga el último. Y si no lo sabían, pues sépalo, y mil veces se lo he explicado, y hay formas, y ahí está el ejercicio y lo sigo explicando a quien pregunte. Y ese engaño tan simple, tan elemental, no lo ven. ¿Por qué? Porque esto es diabólico. Esto no es una cosa tonta, esto es de profundidad absoluta, perdón. Entonces, decíamos otro punto, que el demandante debe ser la persona directa o realmente afectada en su derecho. Pues lógico que a mí me afecta, a toda persona le afecta el IVA, en mis derechos fundamentales y en el colectivo. La vulneración o la amenaza del derecho debe estar plenamente acreditada, pues eso está plenamente acreditada, pues la demanda está plenamente acreditada. Cuarto, la orden judicial que se imparta en estos casos debe orientarse al restablecimiento del derecho fundamental. Eso es lo que se quiere, y que el derecho colectivo pues de una vez queda afectado favorablemente. Pues claro, al proteger el de un ciudadano protege el de millones, así es la cosa. Quinto, adicionalmente es necesario que la comprobación de la falta de idoneidad de la acción popular en el caso concreto. No es idóneo porque ya la intenté y ya me dijeron el mismo defensor del Ministerio de Hacienda, que era el defensor en esa acción popular, decía que debía usar era la nulidad. Y la magistrada pues ella no decía nada porque le interesaba era archivar eso, no sé por orden de quién, pero hay algo raro. ¿Por qué? Porque igualmente las emisoras, los locutores que son economistas o los periodistas de radio que son economistas, les mandamos cientos y cientos de Twitter diciéndoles el problema, y no nos callan, no nos sancionan, no nos reprochan, sino sencillamente guardan silencio. Y les pongo una tutela y dice la juez de tutela que es que los periodistas, la libertad de expresión, ellos pueden elegir qué publican y qué no. Qué cosa tan absurda, cuando eso tiene que ser público. Entonces, como se trata del IVA, mi demanda, entonces la callan. Entonces, al fin afecta a toda la ciudadanía y al mismo Estado, ¿o no? Pero ¿quién manda que eso suceda? ¿Qué poder inmenso es el que hay sobre el país para que hasta las autoridades se nieguen? Y ahora, ¿qué pasa con el Consejo de Estado que no decide que me acepte mi demanda por acción de inconstitucionalidad por tutela? Pues que demore 20 días o 30, eso no importa. Lo que importa es que en estos días que se está haciendo la reforma se estudien y digan, dentro de una vez hacemos una reforma radical, de una vez estructural, de fondo, donde ya de entrada se van a salvar 60 billones de pesos, se van a salvar. Entonces, como les digo, si es 60 por año, si contamos no más de 2018 para acá, 2018, 2019, 2020, con esos 3 años, el desfalco vale como 20 y pico de veces más que el de Reficar, de desfalcos inmensos, que qué escándalo que hacen, uy, eso es todos los días y qué cosa tan maravillosa, y esto es 20 veces más, y se callan. Pues algo hay,
extraño y el pueblo tiene que hablar. Y lo vuelvo y repito, usar el Twitter o el Twitter como sea en español o en inglés, pero háganlo. Envíen los mensajes al gobierno, al Congreso, al Consejo de Estado, que se estudie la propuesta del IVA, impuesto al valor agregado prepago, que al 9% reemplaza maravillosamente el 19%. Se ahorran más de 60 billones que quedan en el bolsillo del pueblo, repito, todas las veces necesario, porque es una cantidad de plata enorme que se pierde y nadie se mosquea, nadie manda un puto mensaje, por decirlo claramente, nadie del pueblo decir un mensaje, ni preguntan cómo es el mensaje. Pues el que está diciendo estudien tal propuesta, no que la monten porque yo dije, porque dice no, que se estudie. Y que no me echen para un lado para el estudio, tienen que contar conmigo. Lo que se opongan, pues opóngase. ¿Por qué no se me han opuesto en 20 años? ¿Por qué me dicen, es que fórmulas mágicas? No hay, no, pues entonces explique cuál es la magia. Ahí no hay ninguna magia. Eso es clarito y es evidente y es real. Entonces esa es mi solicitud de que esto se puede cambiar el IVA legalmente, fácil, sin ruido, sin escándola, y todos los educadores y los transportadores y agricultores, en fin, todas las ramas de los ministerios van a tener la plata suficiente para arreglar los problemas. No decirle a la educación les vamos a dar 20 billones, pero en 10 años... Pues en 10 años ya 20 millones no sirven para nada, ya tendrán que hacer 50 o 100 al paso que van las cosas. Entonces eso es hablar basura. No, eso es ya, en 2 años ya se cuadran las cosas. Y Colombia es ejemplo para el mundo, ¿no les parece magnífico, maravilloso? Colaboren, hagan el favor, que es para ustedes mismos. Chao, seguiremos charlando en otra oportunidad a ver en qué siguen estas cositas.